Hermano. Excelente. Bueno, Marcos Ramírez, vivo acá en Vistalba, Luján de Cuyo, provincia de Mendoza. Como me ven, estoy uniformado, pertenezco a las fuerzas de seguridad de acá de la provincia de Mendoza y soy pastor capellán del servicio penitenciario de la provincia de Mendoza. Hace, bueno, como pueden ver de este lado, hace casi 20 años, que pertenezco a la fuerza de seguridad, ¿sí? Como pueden ver, ¿no es cierto?, mis atributos. Soy sargento ayudante y le doy gracias a Dios por este trabajo, ¿sí?, por esta bendición y porque hasta el día de hoy sigo siendo el único pastor capellán, capellán que tiene la fuerza, ¿sí?, que cuenta la fuerza de seguridad, que es esta institución de seguridad, que es el servicio penitenciario, ¿sí?, que es una institución de seguridad y que trabajo con 5 sacerdotes católicos, un diácono católico y el único pastor evangélico, para la gloria de Dios, es este que te está hablando. Doy gracias al Señor por este tiempo, por este momento, por la bendición de poder transmitir a través de estos medios la experiencia que uno ha adquirido a través de los tiempos, a través de los años. No es fácil, pero quiero decirte que así como hay momentos difíciles, agridulces, también hay satisfacciones, ¿sí? Esas bendiciones que vienen de parte de Dios, ¿no es cierto?, que sorprenden nuestras vidas, y una de ellas es esta: poder entender que a través de ustedes se va a levantar una nueva generación de capellanes, que va a nada más ni nada menos que a representar a Cristo, donde el Espíritu Santo de Dios coloque la visión de la capellanía en tu vida, ¿sí? Entonces, le doy gracias a Dios por esta herramienta, por la capellanía, porque muchos en el tiempo por ahí han intentado, ¿no?, llegar, o han intentado tal vez querer hacer algo, pero lamentablemente solamente aquellos que entienden el llamado pueden llegar a permanecer en el tiempo. No es fácil permanecer en el tiempo. Algunos creen que llegar es fácil, pero permanecer en el tiempo, mis amados, no es fácil, porque la institución por ahí se opone, ¿no es cierto? Por ahí la misma pastoral se opone, no entienden la visión de la capellanía, esta herramienta tan importante que Dios ha entregado, a la cual en este tiempo yo les voy a transmitir a cada uno de ustedes en esta primera materia, ¿sí?, les voy a transmitir lo que es el origen de la capellanía. Lo que van a ver ustedes conmigo es el origen de la capellanía, ¿sí? Hablamos de un origen, de una creación, de un principio, y yo les voy a transmitir todo eso. Vamos a hablar de lo que es la capellanía hoy. Por ejemplo, vamos a hablar de la capellanía, la primer capellanía de la historia. El lunes que viene el martes que viene vamos a hablar de la capellanía bíblica. Vamos a descubrir quién es el primer capellán de la historia, pero también vamos a descubrir que en la Biblia hay un capellán también, ¿sí? Vamos a entender cuáles son los conceptos que debe tener un capellán, una capellana evangélica, y entender cuál es la idea de capellanía que nosotros tenemos y que debe haber en tu mente, o por lo menos el pensamiento, ¿no es cierto? ¿Cómo pensamos nosotros a la hora de hablar de capellanía? También voy a transmitir un poco de lo que es trabajar, lo que es la diferencia entre un grupo de trabajo y un equipo de trabajo, lo que es lo que son leyes internacionales, nacionales, provinciales, lo que son leyes municipales, todo lo que es en lo concierne a la asistencia espiritual,
y a lo que es la asistencia espiritual. ¿Me escuchan bien? Háganme así. Sí, se escucha ¿Sí? perfecto. Perfecto, porque hay uno que dice que no se escucha. ¿Sí? Hay uno que dice que no se escucha. Tal vez puede ser tu aparato, hermano. Tendrás que apagar la cámara y ver si podés escuchar con la cámara apagada. Bien, lo primero que voy a hacer, voy a aprovechar los primeros minutos para contarles un pedacito así de chiquitito, así, de mi testimonio. Corría el año 2000, 2001. Bueno, yo tenía más o menos 18, 19 años, 18 años aproximadamente, porque entré a la fuerza entre los 19 y 20 años aproximadamente, entré muy de joven a la fuerza, y me dice que se corta mucho, hay mucha interferencia. ¿Sí? Acá te Héctor, estoy ¿no? escuchando bien, Marcos. ¿Vos de Mar del Plata me escuchás bien? Perfecto, perfecto. Acá Bien. de Buenos Aires, bien, no hay interferencia ni nada. Ayer sí había. Ok, De acá de bueno. Ushuaia se escucha re bien, no hay ningún Bueno, problema. si nos escuchan los hermanos de Osaía, estamos hechos. ¿Sí? Excelente. Acá de Tucumán también lo escucho bien, pastor. Lo escucho bien. Excelente, me encanta que los tucumanos me escuchen muy bien. Bien, mis amados, voy a ser muy breve con esto. En el año 2001 aproximadamente se hizo un evento grandísimo de jóvenes acá en Godoy Cruz, donde un pastor, por primera vez vi un evento de esta manera y no volví a verlo más. Y esto nos tiene que llamar la atención a nosotros. Nos debe llamar la atención porque un pastor joven llamó a todas las iglesias, hizo participar a todos los jóvenes de la iglesia, el pastor Luis Morales, de la Iglesia Metodista Pentecostal Argentina, llamó a todos y dio participación. Bueno, fue un evento masivo, más o menos, les estoy hablando en aquel momento casi 1.500 jóvenes, les estoy hablando hace más de 20 años atrás, y él empezó, hermanos, a preguntarle a los jóvenes qué iban a hacer de su futuro, qué pensaban de su futuro. Y mientras le preguntaba a uno, a otro, hermanos, ¿usted se imagina entrevistar a 1.500 personas en un evento evangélico? Es impresionante. Después de 2 horas y media de estar preguntándole a los jóvenes qué quería hacer uno y qué quería hacer el otro, imagínense que muchos decían querían ser policías, enfermeros, médicos, abogados, clínicos, bioquímicos, carpinteros, albañiles, maestro mayor de obra. Se acercaba a mí el pastor con el micrófono y cuando me va a preguntar a mí, yo le digo, voy a ser carpintero. No, ya hay como 10 carpinteros. Le voy a decir, voy a ser policía. No, ya hay como 50 policías. Un milico más, ya no entran más milicos acá, ya está lleno de milicos. Y le decía, voy a ser enfermero, ya hay como 100 enfermeros, ¿a dónde vamos a ir a laburar todos juntos? Y así sucesivamente, le estoy hablando como en el 2001. Y cuando llega el pastor a preguntarme a mí, porque qué buen detalle, ¿no? De preguntarme o de preguntarle a la juventud hoy, ¿qué quiere? ¿Qué piensa de su futuro? ¿Qué quieren ser en su futuro? O sea, ¿cómo se ven de acá a 5 o 10 años? Aleluya. Y el pastor cuando me va a pasar el micrófono a mí, yo le dije, le voy a mandar la primera palabra que se me ocurra. Y cuando yo le contesto al pastor, la palabra que tenía en mi mente no fue la que salió por mi boca, no fue la que salió en mi lengua. Yo le dije, yo quiero ser un siervo de Dios. Aleluya. Y cuando yo dije eso y me escuché en los altos parlantes, yo me enojé
de tal forma, de tal manera, porque en ningún momento se me ocurrió decir que yo quería ser siervo de Dios. Porque mis padres fueron pastores y pasamos muchísimas necesidades. Mis tíos fueron pastores y uno ve a la familia cómo sufre, los hijos de pastores, cómo vemos cómo sufren los pastores, los padres, los hijos. Aleluya. Y cuando yo dije eso, me enojé de una forma tan grande. Mi suegro es pastor, mis primos son pastores, los tíos de mi esposa son pastores, los primos de mi esposa son pastores. Yo dije, esto es imposible. Y cuando este pastor se para y dice, de cierto, declara una palabra profética sobre todos los que estábamos ahí en ese momento y dice, de cierto, todos ustedes lograrán lo que han declarado de su vida y van a hacer lo que han dicho de su vida. Los que quieren ser profesionales van a ser profesionales. Pero este que está acá, cuando me señaló a mí, imagínense, pesa más delante de Dios que todos ustedes, que estos 1500 que están acá parados, porque él decidió ser siervo de Dios. Y cuando me dijo eso, yo me tapé la cara y me di vuelta y miré un cuadro, esos cuadros grandes de las iglesias metodistas, ¿no? Inmensos. Y vi así como el diluvio ahí en el cuadro. Y vi la mano de Dios que se corrió. Aleluya. Y una nube que cubrió, hermano, y se levantó como una ventanita, así como te estoy viendo ahora. Y el gobernador de la provincia de Mendoza presentando los ministros de su gabinete. Y uno de ellos que estaba presentando era yo. Y cuando yo miré eso, yo dije, yo voy a entrar a la fuerza de seguridad, nada más ni nada menos para ser un ministro del evangelio. Aleluya. Obviamente que todo esto, mi querido, obviamente que todo esto lleva un proceso. Pero gracias al Espíritu Santo de Dios, porque yo entendí para qué entraba a las fuerzas de seguridad. No entraba para servirme de ellas o para ser un funcionario corrupto o para ser alguien, mis queridos, para torcer la ley, nada que ver, sino que entraba, hermanos, para hacer luz y para hacer sal de la tierra. Aleluya. Por eso, mi hermano, vos que vas a tomar en este tiempo, este camino que vamos a transitar juntos, que verdaderamente el Espíritu Santo de Dios te motive, te mueva, te llame, mi querido, para que vos puedas ser un capellán con el llamado del Espíritu Santo de Dios, una capellana con el llamado del Espíritu Santo de Dios a servir a los más necesitados. Aleluya. Dios nos bendiga esta noche. Quería contarles esto para empezar la clase y para que verdaderamente Dios, como siempre, mi querido, lo ha hecho en tu vida y lo ha hecho en mi vida, direcciona todas las cosas. Todas las cosas Él las direcciona a su propósito santo. En esta noche nosotros vamos a ver el origen de la capellanía. Y la primer capellanía que vamos a ver, más allá de que, como les adelanté, vamos a estar viendo la capellanía bíblica, conceptos de capellanía, lo primero que les quiero decir es el objetivo de este curso, de este seminario, de esta capellanía de FAPE es para que el alumno pueda adquirir herramientas eficaces en su ministerio de capellanía local, en el ministerio de la capellanía provincial y nacional, en su aplicación y desarrollo del mismo, con todo el conocimiento, bases bíblicas, compromiso y servicio. Qué bueno es servir a Dios con conocimiento, mi amado, con el conocimiento que necesitamos. La Biblia dice que Jesús crecía en gracia y en conocimiento delante de Dios, pero delante de los hombres también. Entonces la idea es poder transmitir todas estas herramientas para que vos puedas servir al Señor con conocimiento, con bases bíblicas, con compromiso de tu parte
y de nuestra parte también, y con servicio. La primera capellanía que vamos a ver esta noche es la capellanía, la primera que se conoce en la historia, que es la capellanía católica. Y vamos a hablar de una persona importante, ¿no es cierto?, que es San Martín de Tours. San Martín de Tours, o Martín de Tours, es considerado el primer capellán de la historia, ¿sí? Estamos hablando de capellanes porque vamos a formar capellanes, ¿sí? Y capellanas. Entonces, usted, mi amado, debe saber de dónde salió todo esto, de dónde es el origen. Por eso hablamos del origen, del berishit, del comienzo, del principio de todo esto. La historia de San Martín de Tours nos cuenta de que el padre de San Martín de Tours fue un general romano reconocido en el imperio de la época. Este señor tuvo varios atributos, más que los míos, obviamente. Si nosotros vemos las películas de los generales romanos, podemos ver que la elegancia que tenían ellos era verdaderamente impresionante, impactante, podría decirse. Martín era un joven de 15 años cuando entró a la Guardia Imperial a servir como joven en el Imperio Romano. ¿Cómo servía Martín? Como soldado. Martín sirvió aproximadamente, nos cuenta la historia, hasta el año 356 después de Cristo. Él llegó a conquistar varias provincias de la actual Francia, ¿sí? El Imperio Romano, al ir creciendo, ¿no es cierto?, iba poniendo generales como gobernadores en las provincias que iban conquistando. Después de conquistar varias provincias de Francia, Martín llegó al grado mayor de ser un soldado general con atributos de Roma, del imperio de la época. Cuenta la leyenda más allegada a Martín, que una noche, ¿sí?, una noche en el 340 aproximadamente, después de Cristo, Martín estaba caminando con su caballo, estaba en su caballo de general y estaba cerca de las puertas de Amiens, una de las provincias que él había conquistado. Allí dice que en la puerta de esa provincia se encuentra con un mendigo, ¿sí?, con un mendigo, el cual estaba casi o semidesnudo. Martín fue movido a misericordia porque tuvo compasión de esa persona y dice que se bajó de su caballo, partió su capa de general, la partió con su espada y le dio la mitad a este mendigo. Obviamente que eso estaba totalmente prohibido porque los generales no podían hacer esto, pero Martín lo hizo. Envolvió al mendigo y lo dejó, ¿no es cierto?, en un lugar más resguardado. Esa misma noche, Martín dice que tuvo una visión donde Jesucristo se presenta con la mitad de la capa y le dice que era él el mendigo que él cubrió con esa capa. Recuerden que estamos hablando de la primer capellanía de la historia. Por eso es necesario que sepamos la historia de dónde viene todo esto. Jesucristo, en esa visión que Martín tuvo, agradece el gesto que Martín tuvo, ¿no es cierto?, y lo llama al servicio del evangelio de la época. La historia nos cuenta que Martín, al ver semejante visión o sueño que él tuvo, ¿no es cierto?, con esta presentación de Cristo,
dice que Martín agarró y automáticamente renunció a todos sus atributos de general romano y a todos los beneficios que tenía como soldado del imperio. Automáticamente él dejó todo por el llamado de Cristo. Él se despojó de todo, lo dejó, mis amados, y empezó a servir en el cristianismo de la época. Estamos hablando del cristianismo después del 360, más o menos, después de Cristo, ¿no? Y ya no habían prácticamente apóstoles de la época de la Biblia que nosotros conocemos. Él deja el servicio militar contra todos los pronósticos de la familia y se convierte al evangelio o al cristianismo. Es bautizado por San Hilario de Plotier en la ciudad de Plotier y fallece casi a los 80 años en el 397 después de Cristo. O sea que prácticamente tuvo una vida dedicada prácticamente al servicio de Roma. Él ve esta visión que ve en sueño y después comienza a servir en el cristianismo de la época y todos los años que le quedaban, ¿no es cierto?, lo hizo al servicio de Dios. La historia nos cuenta que en varios lugares se han levantado capillas, parroquias, y hay una muy importante que es la de San Martín de Trujillo, donde dentro de esa parroquia de San Martín de Trujillo hay un pequeño templo greco-romano donde se exhibe hasta el día de hoy la mitad de la capa. Porque recuerden ustedes que la otra mitad Martín la dio al mendigo. Bueno, nosotros sabemos que han pasado casi 1700 años de ese hecho y seguramente las hermanas que son más expertas que nosotros saben que esa capa se la deben haber comido las polillas, ¿no? Pero como la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, tomó el gesto de Martín, seguramente con los años la han ido renovando a esa capa para seguir manteniendo el mito de Martín vivo, ¿no es cierto?, en sus seguidores. ¿Sí? La Iglesia Católica tomó el gesto cuando se dio a conocer, después del año 400 aproximadamente, cuando se dio a conocer toda la historia de Martín, se dio a conocer y fue canonizado beato como San Martín de Tours. ¿Sí? San Martín de Tours, se construyeron monumentos, parroquias, gracias a todo este evento de Martín, ¿no? Y la historia o la iglesia oficial lo reconoce como el primer capellán. El ministerio de Martín, podríamos decir, fue el de ser el primer capellán de la historia. ¿Sí? Estén atentos, por favor, porque va a haber preguntas para tarea, ¿no? Así que estén atentos. El término de capellán viene del latín capellanus. ¿Qué significa capela? O sea, Martín agarró su capela, la partió en dos, de ahí sale la palabra capellanus, capellán, sale la palabra capellán, capilla, sale de ahí, ¿sí? Capela. La capela, capellanus, capellán, capilla.
¿Sí? Todas estas palabras salen de ahí, de este latín. ¿Qué significa el significado que encontramos nosotros en todo esto? Que el capellán o la capela o el capellanus es el que cubre una necesidad. ¿Sí? Entonces, mis amados, ustedes deben entender que tanto los capellanes como las capellanas están para cubrir una necesidad. ¿Sí? La necesidad en ese momento en San Martín de Tours se presentó como un mendigo. A vos se te va a presentar de otra manera. Se te va a presentar en una necesidad, se te va a presentar en una adicción, se te va a presentar, ¿no es cierto?, en un consejo, se te va a presentar en la cárcel, se te va a presentar la oportunidad en los hospitales, se te va a presentar en el diario vivir. En el diario vivir se te van a ir presentando oportunidades que Dios va a poner en tu camino y va a estar en vos, mi amado, si podés cubrir esa necesidad. Aleluya. Va a estar en vos, ¿sí? Va a estar en vos, va a decir, che, se me presenta esto, ¿qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? Mirá el gesto que tuvo Martín. Martín no tuvo ningún problema de sacarse lo suyo y de dárselo al otro. No tuvo ningún problema. No le afectó, no le molestó, no le dolió, no le causó ningún pesar. El gesto de Martín fue considerado como un gesto muy, muy importante en la historia. Por eso hasta el día de hoy se sigue hablando. Nosotros seguramente que usted, mi amado, ha tenido gestos de misericordia, de bondad, gestos en el cual usted se ha presentado y verdaderamente ha podido, mi amado, llevar a cabo todas estas cosas. Aleluya. Donde verdaderamente usted puede ver, mi amado, que hoy no alcanza solamente con una oración. ¿Sí? No alcanza solamente con una contención. Una vez la multitud se acercó y los discípulos esperaban que el Señor, ¿no es cierto?, produjera los panes y los peces, como lo había hecho anteriormente. Y Jesucristo le dijo, no, queridos, ahora ustedes denle de comer. A ver, ¿dónde está tu fe? Quiero verla. Me tenés acá al lado y está todo bien. De hecho, sobraron 12 canastas después de la repartición del pan y de los peces. Pero eso fue porque lo pusimos en las manos del Señor. Ahora me toca a mí actuar. Bueno, en ese momento Martín actuó y Dios se presentó a su vida de una manera muy especial. Y él verdaderamente no vaticinó, querido, sino que verdaderamente pudo llevar a cabo, mis amados, pudo llevar a cabo no solamente ese cometido, esa bendición, esa acción, sino que también pudo, hermanos, quedar en la historia. Por eso, hoy hablamos del primer capellán de la historia. ¿Por qué? Porque está reconocido por la Iglesia oficial. La Iglesia oficial lo considera como el primer capellán de la historia. San Martín de Tours. Cuando yo he hablado sobre estas cosas delante del Instituto de Formación en el servicio penitenciario, delante de los capellanes, hasta capellanes católicos, ni siquiera ellos saben cuál es la historia oficial de la capellanía. Pero uno lo hace, mi amado, uno lo hace para que verdaderamente puedan entender que Dios es grande en misericordia, para que verdaderamente entiendan de que Dios, con un acto de bondad, el más grande acto de bondad que tuvo nuestro Padre para llamar al hombre
y a la mujer al arrepentimiento. ¿Cuál? Entregando a su hijo. Mis amados, un día yo me encontraba dentro del servicio penitenciario, después de un año de estar trabajando, y yo dije, esto no es lo que Dios me mostró, esto no es lo que el Señor me dijo, esto no es lo que el Espíritu Santo de Dios me habló a mi vida. Yo me encontraba caminando, hermanos, dentro del penal porque veía todo tan injusto, cosas tan injustas, hechos tan crueles, tratos tan malos contra los prójimos, contra las personas. Yo no podía creer, Dios mío, Dios me metió acá adentro, ¿para qué? ¿Para qué me trajo el Señor acá? Esa misma noche el Espíritu Santo, mi amado, me muestra otra visión, donde había una persona predicando en el medio de la cárcel, y predicaba con autoridad, predicaba, hermanos, de una forma que el Espíritu Santo me hizo estremecer mi espíritu, y predicaba de una manera que verdaderamente yo decía, Dios mío, ¿quién es este hombre, por favor? De cómo predicaba, de cómo hablaba del Señor, y yo podía ver en el espíritu cómo todos los presos de la cárcel se paraban y escuchaban la palabra, y se sanaban, hasta paralíticos se paraban. Aleluya. Y yo podía ver en el espíritu, hermano, cómo este hombre de Dios que estaba ahí parado instruía, predicaba, exhortaba, ministraba a través del mensaje. Y yo le decía al Señor, Señor, por favor, mostrame quién es, porque quiero conocerlo. Y cuando llegué hacia esa persona que estaba predicando, una persona de traje blanco, no podía ver su cara porque estaba tapada como con una nieblina, con una niebla así. Le dije al Señor, Señor, te pedí que me mostraras quién era. Y la persona deja de predicar y se da vuelta y me señala. Y era yo, mi amado. Cuando el Espíritu Santo me dijo, te traje aquí para que entiendas que sos mi ministro. Aleluya. Y dentro de la cárcel, mi amado, dentro de la cárcel, he visto más a Dios adentro de la cárcel. He visto más su presencia dentro de la cárcel, dentro de las cárceles, que en las mismas calles. Aleluya. Ha sido tremendo el Señor guardándonos de todo mal y de todo peligro, pero también he visto su mano que obra dentro de los lugares más recónditos, más oscuros. He visto personas liberadas, he visto personas que son restauradas. He visto la mano de Dios. He disfrutado de su presencia dentro de la cárcel. La libertad en el espíritu, que uno dice, ¿cómo esta libertad no la podemos tener acá afuera? Por eso la historia de San Martín de Tours, mis hermanos, en esta primera clase es importante que usted la sepa, porque ustedes como una nueva generación de capellanes y de capellanas deben entender de dónde vienen todas estas cosas, que cuando hablen puedan hablar con propiedad, sea con quien sea. Usted es capellán, pero ¿de dónde viene eso? Mire, la historia nos cuenta que hubo un hermano, se llamó Martín de Tours. Ese hermano tuvo un gesto tan importante que trascendió en la historia, y la religión oficial lo consideró no solamente como un santo para ellos obviamente, sino también que su historia trascendió en los tiempos por el gesto que tuvo. Que Dios te bendiga en esta noche. Que el Dios de paz esté con cada uno de nosotros. Sin ninguna duda que la historia de Martín es una historia digna de contar, mis amados. Voy a hacerles 4 preguntas
yo voy a estar compartiendo las capturas de pantalla del PowerPoint que tengo, se las voy a estar subiendo en el grupo de tarea, ¿sí? Yo lo único que les voy a pedir que cada devolución que ustedes hagan me pongan: soy el pastor, la pastora, el misionero, la misionera, el alumno, como ustedes quieran, tanto de la tercera promoción. Por favor, ¿sí? Nombre, apellido. Ustedes pueden hacer la devolución, ya sea por mensaje de texto, por audio, por WhatsApp, por foto, por Gmail, por correo electrónico. Les vamos a dar todas estas facilidades para que ustedes puedan responder a las preguntas que les vamos a hacer, o por lo menos las tareas que van a tener conmigo. Necesito que me hagan una breve reseña de la Capellanía Católica, que es lo que hemos estado hablando. Esa es la primera pregunta. Hacer una breve reseña de la Capellanía Católica. ¿Quién fue Martín de Tours? ¿Quién fue? Sí, que lo compartí. ¿Por qué dejó el servicio militar romano? Primera pregunta. Una breve reseña de la Capellanía Católica. ¿Quién fue Martín de Tours? ¿Por qué dejó el servicio militar romano? Recuerden que él pertenecía al imperio. ¿Y qué iglesia reconoce a Martín de Tours como el primer capellán de la historia? ¿Qué iglesia reconoce a Martín de Tours como el primer capellán de la historia? Esas preguntas son las que les dejo. Tienen toda una semana para verlo. También tienen una semana para seguir repasando este video. Y todas las preguntas, consultas que ustedes quieran hacerme a mi WhatsApp, al privado, a mi WhatsApp, lo pueden hacer tranquilamente. Estamos para acompañarlos, estamos para transitar este camino, para asesorarles en todo. Y lo que queremos es que todos juntos vayamos todos al mismo ritmo, ¿sí? Vamos a ir todos al mismo ritmo. Mire, pastor, me faltan 15 tareas. Bueno, de alguna manera lo vamos a resolver, ¿sí? Pero Profesor, si somos... ¿puede repetir la última pregunta? ¿Qué iglesia reconoce a Martín de Tours como el primer capellán de la historia? ¿Qué iglesia reconoce a Martín de Tours como el primer capellán de la historia? Recuerden que todo este material yo lo voy a estar compartiendo en el grupo de WhatsApp de tarea, ¿sí? Entonces, soy el alumno, póngale Benjamín Ramírez, voy a responder sobre la Capellanía Católica, soy de la tercera promoción, ¿sí? Lo puedo mandar por mensaje de texto, por audio, por foto, por correo electrónico. No hay ningún problema. Les vamos a dar todas estas facilidades para que ustedes puedan, ¿no es cierto?, responder. Si es un matrimonio, si lo están haciendo, si lo está haciendo el pastor, la pastora, el apóstol, como quieran, el profeta, los dos líderes, si lo están haciendo, con una sola respuesta de los dos es suficiente. Pero me dicen, soy Juan y soy tanto, esta es la respuesta mía y de mi esposo, así que les vamos a dar esa facilidad. ¿Sí? Así que veo a varios que están contentos por esto, así que sí, ahí creo que el pastor Daniel y la pastora Inés están re contentos por esto, así que excelente, que sea así, ¿no es cierto? Así que mis amados, bueno, ya que la tenemos a la pastora Inés, le vamos a pedir que haga la oración por la clase, ¿no es cierto?, por lo que hemos compartido hasta este momento, ¿sí? Así que, pastora, si se quiere desmutear, un minutito para dar gracias. Bueno, gracias.
Gracias, Señor, te damos en esta tarde. Gracias por la oportunidad de aprender, de conocer, Señor. Y te agradecemos por este testimonio, Señor amado, que ha enriquecido nuestras vidas, Señor amado, porque tú nos llevas donde tú quieres, Señor amado, Señor. Tus propósitos son grandes y poderosos, Señor. Gracias por el privilegio de esta noche haber compartido, Señor, esta enseñanza, Señor. Gracias porque lo que nosotros aprendemos nadie nos puede quitar, sino que nos hace crecer para poder expandirnos, para poder ayudar, Padre Santo. Te damos gracias por este tiempo y esta oportunidad, Padre. Bendice a tu siervo, bendice a cada siervo, Padre. Trae sabiduría a nuestras vidas, Padre. Te damos gracias por todo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, muchas gracias, pastora. Gracias. Doctor, dejemos de grabar.